Ok, pues bueno, damos gracias a Dios por estar aquí esta hermosa mañana, tarde o noche, no sé, ¿verdad? Qué les toque cuando vean esta transmisión, este video. Pero nos da mucho gusto saludarles, bendecirles desde aquí, desde Veracruz, México. Nosotros somos Shekinah Las Naciones. Les saludamos, les bendecimos. Damos gracias a Dios a todos aquellos amigos, miembros también de nuestras iglesias Shekinah. Y quizás tú eres la primera vez que te conectas a esta transmisión y yo sé que Dios hoy quiere hablar a tu vida. Quédate hasta el final del mensaje y yo sé que va a ser de mucha bendición. El tema de hoy es cómo tratar la ofensa. Muchas veces nosotros tenemos situaciones, problemas, todos tenemos una familia, tenemos un ambiente donde nos desarrollamos y yo creo que todos más de alguna vez hemos sido ofendidos, ¿verdad? Y hemos sido lastimados de alguna manera por actitudes, por muchas veces palabras habladas, que eso es lo que más lastima a las vidas, los corazones. Y saben, es triste ver cómo por causa de ofensas se han desatado guerras, se han destruido matrimonios, se han destruido familias, se han destruido iglesias, negocios se han venido abajo por un mal ambiente, por las ofensas que hay. Y hoy vamos a ver a la luz de la palabra lo que el Señor nos habla de cómo tratar una ofensa. Y medita en esta palabra, escudriña tu corazón, que el Espíritu Santo te hable. Y si tenemos que corregir algo, ¿verdad? Podamos corregirlo, porque muchas veces lastimamos, hacemos daño y al final la persona que ofende también termina dañada, ¿sí? Porque cuando nosotros ofendemos es un pecado. La ofensa es una falta, es un pecado, es una traición, es una transgresión, es un daño o una acción negativa que resulta con consecuencias físicas, morales, espirituales o emocionales. ¿Qué tanto daña una ofensa? Es un insulto, la ofensa, ¿verdad? Una descalificación, una burla. Y mi pregunta es, ¿cuántas veces has sido ofendido? No me contesten, ¿verdad? Solamente tú sabes cuántas y tantas veces has sido ofendido, has sido lastimado. Y dice aquí en Proverbios 12, capítulo 12, verso 18 al 19, vamos a leer lo que la palabra dice, ¿verdad? Cómo es que se suscita este tipo de situaciones. Dice aquí en el verso Proverbios 12, capítulo 12, versículos 18 al 19. Vamos a leer aquí. Dice, hay hombres cuyas palabras son, ¿qué dice? Como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. El Señor aquí está hablando en su palabra. Proverbios es sabiduría, un libro escrito por el rey Salomón, el hombre más sabio, ¿verdad? Que ha gobernado aquí en la tierra. Y dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Quizás hay personas que traen un trasfondo problemático, ¿verdad? A lo mejor han sido también lastimados. Cuando una persona no ha sido sanada, hablamos de las emociones. Yo creo que en las próximas semanas voy a estar dando alguna serie de enseñanzas sobre sanidad interior. Cuando nosotros hemos sido lastimados y no hemos sanado ahí, entonces hasta, ¿verdad? En la ciencia dicen por ahí, a toda acción corresponde una reacción, ¿verdad? Entonces a veces cuando traemos heridas que no han sido sanadas, cuando hay algo ahí en nuestra alma, en el alma es donde están convergidas las emociones. Dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, porque normalmente una persona que ha sido herida, que ha sido lastimada y que no ha sanado,
es una persona, como lo describe aquí el versículo 18, ¿verdad? Que sus palabras son como golpes de espada. Hay personas que han sido violentadas desde su niñez, que han sido abusados, ¿verdad? Y traen como si fuese un coraje reprimido, ¿verdad? Que muchas veces empiezan a sacarlo con diversas situaciones, en diversos eventos de su vida. Entonces nosotros tenemos que sanar para ayudarnos también. Ahorita vamos a ver cómo es que nosotros, Dios nos aconseja tener unas buenas relaciones. Y nos está diciendo aquí, ¿verdad?, qué daño hace cuando las palabras salen como golpes de espada. Más la lengua, que dice, de los sabios es medicina. ¿De dónde viene la sabiduría? La sabiduría viene de Dios. La inteligencia es un concepto más humano, ¿verdad? Pero la sabiduría, dice Proverbios, que la sabiduría es el principio de la sabiduría es el temor a Dios, ¿sí? Entonces, muchas personas ofenden porque hay áreas que no han sido sanadas. Quizás conoces gente, ¿verdad?, así que traen ahí situaciones. Hay algunos que parece que están enojados con la vida, ¿sí o no? Y también a veces malamente hay gente que todavía está en las iglesias, que no ha sido renovada, que no ha sido transformada. Todos vamos a un nivel diferente. Unos van más avanzados, otros están más, yo le digo, ¿verdad?, como cuando la reina Esther fue procesada para llegar a ser reina, para entrar al palacio, a la presencia del rey. Tuvo que ser procesada, tuvo que quitársele el aroma silvestre, el aroma de campo, ¿verdad? Y tuvo que recibir un tratamiento, tuvo que ser enseñada para poder estar delante del rey. Cambió su aroma natural por un aroma de palacio, ¿verdad? Entonces a veces nosotros traemos todavía un aroma de nuestro viejo hombre, un hombre de nuestra naturaleza, ¿verdad? Pero Dios puede ir renovando, Dios puede ir cambiando. Y por eso el tema de hoy es cómo tratar la ofensa. Vamos a leer el verso 19, dijimos, y dice aquí: el labio veraz permanecerá para siempre. Algo que Dios nos recomienda es hablar siempre la verdad. Y dice más, la lengua mentirosa solo por un momento, ¿sí? Siempre tarde que temprano las mentiras, las cosas ocultas van a salir a la luz. Entonces Dios nos llama a conducirnos con integridad, a ser veraces en nuestra manera de conducirnos. Y yo quiero que me acompañen también ahí a Efesios capítulo 4, verso 29. Y otro consejo que Dios nos da, ¿verdad?, para cómo hace daño, ¿verdad?, cuando nosotros no controlamos nuestra lengua. Dice, ninguna palabra, que dice, corrompida, ¿verdad?, salga de vuestra boca. Hay unos que son así, ¿verdad?, que dicen, primero disparo y luego averiguo, ¿verdad? Sacan toda la basura, palabras que están dañando, que están afectando, y se hace mucho daño. Se hace mucho daño. Por eso el tema es de cómo tratar la ofensa. Entonces dice aquí, ¿verdad?, que ninguna palabra corrompida salga, ¿verdad?, de vuestra boca, sino la que, ¿qué dice? Sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces Dios nos llama a poder trabajar. Se puede hacer los cambios. Yo no sé, ¿verdad?, de los que están escuchando aquí en este auditorio, en la transmisión, cuántos sienten que Dios los ha renovado, que Dios los ha cambiado. Yo platico con personas a veces que han tenido una trayectoria de muy malas palabras, de un carácter muy difícil,
Mas sin embargo, sometidos a la presencia del Espíritu Santo, empezamos a ser transformados. Solo el Espíritu Santo, cuando nosotros nos rendimos a Él, puede ayudarnos a ser transformados. Lamentablemente, ¿verdad? Muchas veces los daños están ahí. Dios perdona nuestros pecados, pero también los pecados traen consecuencias. Entonces, a veces ha habido mucho daño por causa de las ofensas. Y el Señor nos está aconsejando que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Tenemos que ser un poquito más tardados, ¿verdad? Para hablar, pensar, procesar un poquito más antes de hablar. Pero a algunos les digo que a veces traen ahí en su interior cosas, a veces traen falta de perdón, traen mucho rencor, que lo primero, o sea, ¿verdad? Es como sacar el coraje, desquitarse, pero no es bueno. Tenemos que aprender a trabajar en todo esto, en nuestras emociones, a ser un poquito más, o mucho, ¿verdad? Más sabios para poder mejorar nuestras relaciones interpersonales, pero también nosotros mismos. Cuando nosotros estamos en paz con los demás, estamos en paz también nosotros. Aunque a veces otros te hagan la guerra, ahorita vamos a ver parte de eso, ¿verdad? Cómo nosotros debemos de trabajar con todo esto. Entonces, Efesios 4:29 dice que ninguna palabra corrompida, y cuando Dios te dice ninguna, es que ninguna, ¿verdad? Hay gente que está acostumbrada a decir malas palabras, y yo le digo, bueno, llegas al Señor, empieza a orar, sométete al Espíritu Santo, y si decías 100 al día, pues a lo mejor ya en una semana o en unos meses ya vas diciendo 80, ¿verdad? Algunos se aplican más rápido, otros más lento, pero es ir trabajando en nosotros para ir cambiando nuestras conductas, ¿verdad? Y bueno, vamos a Efesios capítulo 6, verso 4. Algo que nos está aconsejando aquí también el Señor. Y dice, y vosotros padres, no provoquéis, ¿qué dice? A ira a vuestros hijos. La ira también es provocada, ¿sí? Entonces hay papás que a veces fueron malamente, ¿verdad? Criados también con regaños, con golpes. Y cuando tienen hijos, piensan que también es así como a mí me educaron, así también los voy a educar, ¿no? Entonces, un maestro, ¿verdad? En el instituto donde estudié, siempre nos decía que la Biblia es como la plomada. La plomada es, ¿verdad?, el instrumento que ocupan los constructores, los albañiles, para ver si una pared está chueca o derecha. Entonces la Biblia, que es nuestro manual de vida, es la palabra de Dios. Ella es, a la luz de la palabra, nosotros debemos de aprender a ver cómo estoy educando a mis hijos, cómo me estoy conduciendo con mi esposo, con mi esposa, en el ambiente donde me desarrollo. Y nosotros, a la luz de la palabra, empezar a trabajar en nosotros y ver los consejos, como lo que hoy nos está dando el Señor, estos consejos, ¿verdad? Ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Entonces, bueno, si salen algunas, tengo que trabajar y ayúdame, Señor, para que sea cada vez menos, hasta que podamos nosotros ser mejores. Entonces, hay padres que provocan a ira a sus hijos, y a veces es una cadena. Así como les enseñaron, como los criaron a gritos, ¿verdad? Muchas veces hasta malamente a golpes, crían así a los hijos. Luego esos hijos crecen también con una ira ahí reprimida, que a la primera oportunidad la quieren sacar en el colegio, ¿verdad? Gritando, golpeando a otros, y otros crecen, tienen hijos, y también cuando quieren educarlos, están agarrando el mismo patrón. Nosotros debemos de trabajar para ser transformados, para poder tener cada vez mejores familias, mejores generaciones, y con la ayuda de Dios se puede. Vamos ahí también a Efesios capítulo 6, verso 1. Entonces habla a los padres, ¿verdad?, de que no provoquen a ir a los hijos, pero también los hijos, ¿verdad?, nos dice que nosotros debemos de obedecer
en el Señor a nuestros padres, porque esto es justo. El verso 2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, ¿sí? ¿Cuántos queremos que nos vaya bien en la vida? Yo creo que todos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Honrar a nuestros padres, tratarlos de la mejor manera, aunque a veces ellos no nos traten bien, ¿verdad? Nosotros ser testimonio y tratarlos bien. No es fácil muchas veces estar conviviendo en situaciones conflictivas con gente que es muy ofensiva, pero yo quiero que entiendas esto. Les decía que quiero estar hablando de inteligencia emocional, porque a veces le estamos creyendo más al diablo que a Dios, ¿sí? A veces vienen las ofensas y se desata la guerra, ¿verdad? Se desata el pleito, porque, no, pues ¿cómo me voy a dejar? Y esto y lo otro. Pero vamos a ver cómo manejarla, cómo manejar estas situaciones, cómo manejar la ofensa. Y Dios nos está aconsejando a nosotros, a los que son padres, que no deben de provocar a ira a los hijos. Y a los hijos nos está aconsejando que debemos de honrar a nuestros padres. Y si se fijan, en la Biblia no dice honra a tu padre y a tu madre si son buenas personas. O sea, nos está diciendo que es un mandamiento, y por eso lo puso como mandamiento. Porque no es si queremos o no queremos, no, es un mandato, ¿verdad? Es un mandato. No nos da la opción. Bueno, a todos nos dio libre albedrío, desde ahí viene, ¿verdad? Pero si nosotros empezamos a buscar a Dios, nosotros debemos de entender que esto es un mandamiento. ¿Y cuál es la promesa? Que nos va a ir bien. Si nosotros honramos a nuestros padres, nos va a ir bien, ¿sí? Y honrarlo es ayudarlos, regalarles algo. Yo ahorita mis padres ya son mayores. Yo cuando me fui del país pensé que yo ya no iba a tener tiempo con ellos. Y gracias a Dios que ahorita que ellos más necesitan, porque ya su edad es muy avanzada, el poder estar ahí. No es fácil, no es fácil, ¿verdad? ¿Cuántos a veces han tenido también situaciones con padres que tienen ya incluso demencia senil, ¿verdad? Yo lo viví con mi abuelo, no era fácil tratar con él porque tenía demencia senil, reaccionaba de una forma que a veces no nos gustaba, pero nosotros tenemos que aprender a honrar a nuestros padres, porque es un mandamiento con promesa. Vamos a Proverbios 15 y ahora vamos a adentrarnos ahí, la médula, cómo vamos a tratar la ofensa. Ya dijimos cómo se suscita, cómo hay raíces, ¿verdad? Qué es lo que están haciendo daño, el por qué, el comportamiento, por qué el carácter de una persona. Hay raíces de amargura por falta de perdón. Hay raíces, ¿verdad?, que están dando su fruto ahí. Pero ¿cómo tratarla? ¿Cómo tratar la ofensa? Dice Proverbios 15, verso 1, la blanda respuesta, ¿qué dice? Quita la ira. Para que haya pleito se necesitan dos, ¿sí? La blanda respuesta quita la ira, ¿sí? Más la palabra áspera, ¿qué dice? Hace subir el furor. Si nosotros estamos con una persona contenciosa, que el Señor nos dice, sobre todo a los que servimos a Dios, que no debemos de ser contenciosos. Si nosotros estamos con una persona contenciosa, ¿verdad? Y si tú no has trabajado o no has dejado que el Espíritu Santo trabaje en ti, en el hecho, ¿verdad?, de controlar tu carácter, vamos a explotar. Se va a desatar la guerra, ¿verdad? Y dice aquí, la blanda respuesta quita la ira. ¿Sabes qué? Si estás viviendo con alguien que te está haciendo un conflicto y cuando ves que está sacando su ira, ¿verdad? Mejor es, si puedes, vete a otro lugar, ¿verdad?
no sigas el pleito, porque si no, si tú le contestas, se va a subir el furor. Y le decía que Dios me ha permitido, ¿verdad?, estudiar, analizar mucho sobre sanidad interior. Y yo creo, le decía, que esa ira desatada son emociones que no han sido sanadas, ¿sí? Y dile al Señor, o sea, ¿qué tengo que sanar en mí? A lo mejor tienes que perdonar a tus padres por la forma en que te trataron. Y si tú lo quieres hacer, hazlo, porque te va a ayudar. Porque les decía a muchos, la raíz es desde su niñez, por situaciones que vivieron. Hay algunas que vivieron violaciones. Lamentablemente hoy en día, ¿verdad?, no nada más son violaciones a las mujeres, a las niñas, sino también hay violaciones a los niños, manipulaciones, daños psicológicos, emocionales, y que todo de alguna forma empieza a salir. Es una ira que a la primera oportunidad, ¡pum!, trata de salir, ¿sí? Entonces, dile a Dios que sane tu corazón, que sane tu alma, que te ayude a cambiar. Perdona a quien tengas que perdonar. Sabemos que da coraje, ¿verdad?, que digan, oye, pero pues todo lo que me hizo como que no es justo, y queremos que la persona que hizo algo malo, que nos dañó, que le vaya mal, ¿verdad? Ese es el deseo en la carne de querer desquitarnos o de que lo parta un rayo, ¿verdad? Pero el Señor nos dice, perdona, ¿sí? Perdona. Y si alguien te está haciendo discusiones, dice que la blanda respuesta quita la ira. Simplemente dice, ¿sabes qué? No voy a discutir. Después hablamos. Tómate un tiempo, vete para otro lugar, pero no sigas. ¿Sabes que donde habita la contienda, donde hay muchas discusiones, donde las ofensas están, pero sí, a la orden del día, los demonios están ahí, disfrutando? Porque ellos son los que disfrutan al final ver a una persona destruida. ¿Cuánta gente se ha destruido? Porque desde la casa, desde la familia, no ha habido una sanidad, no ha habido una restauración. Y si tú vives en un ambiente muy tóxico, muy difícil, pues empieza por ti. Empieza por ti, empieza a perdonar, empieza a trabajar, pide perdón si lo tienes que hacer. Pero pastora, se van a burlar de mí. No importa. Muchas veces nosotros, por amor y por obediencia a Dios y por nuestro bien, vamos a quedar como tontos. Pero no importa. Hace 2 semanas vimos el costo del orgullo. Y cómo a veces el orgullo te llena y dices, no, pues yo cómo me voy a disculpar si esta persona fue la que vino ahí a ofenderme. Sí, muchas veces vamos a tener que poner límites a ciertas situaciones. Pero no dejes que te dañe, que la ofensa de otros te esté dañando, ni tampoco tú estés ofendiendo a otros. Y aquí está un buen consejo. La blanda respuesta, ¿qué dice? Quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Vamos a leer el verso 2. La lengua de los sabios, ¿qué dice? Adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. ¿Sí? Hay otro proverbio que dice que reprende al sabio y te amará, reprende al necio y te aborrecerá. Entonces, a veces si estás con una persona que es necia, ni siquiera lo reprendas. Por eso dice que mejor la blanda respuesta, ¿verdad?, quita la ira. Entonces, tratar de bajarle, como decimos aquí en México, para los que nos ven en otros países, le bajamos 2 rayitas, ¿verdad? para no estar en esas situaciones de contienda, para no dejar que las ofensas fluyan, tanto de la otra persona como también de nosotros, ¿verdad? Porque algunos dicen, no, el que me busca me encuentra, ¿verdad?
Soy cristiano y soy manso, pero no menso, ¿verdad? Y ahí a veces, ¿verdad?, se suscitan las contiendas. Vamos a leer Colosenses capítulo 3, verso 17. Colosenses 3:17 dice: y todo lo que hacéis, sea, ¿qué dice?, de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y sabes, este versículo es un gran tesoro. Dice que todo lo que hagamos, lo hagamos en el nombre del Señor Jesús. Este es como para blindar nuestro corazón. Porque cuántas veces nosotros damos, hacemos, y la gente a veces es malagradecida y no te lo agradecen. Entonces, si tú lo haces esperando que te lo agradezcan, nos va a doler, nos va a lastimar, ¿sí? Entonces, cuando hagas algo, hazlo como si fuera para Dios, ¿sí? Estás educando hijos. No, pero es que yo les di todo y son unos malagradecidos, ya crecieron y ahora ya ni siquiera me visitan, ni me ayudan. Error. Les dije que eso es como para blindar nuestro corazón. Todo lo que hagas, hazlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Padre por medio de Él, ¿verdad? Porque el error es cuando nosotros hacemos las cosas esperando algo a cambio. Pero cuando tú haces las cosas con un corazón, por eso dice: todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, en el principio de este versículo, sea de palabra o sea, ¿qué dice?, de hecho, ¿verdad? Que lo hagamos como para Dios. Sabes, a mí como pastora me ha ayudado mucho esto, porque a veces hay muchos pastores que ya están bien frustrados, porque dicen: es que la gente llega y nada más quieren que los ayude, y ya cuando están bien, ¡fum!, se van. Y pasa eso. Pero entonces nosotros como pastores tenemos que estar bien en el entendido que estamos sirviendo primeramente a Dios. Y yo se los he dicho, ¿verdad?, aquí como iglesia. Yo primeramente sirvo y estoy aquí por amor a Dios y después por amor a ustedes. Porque mi error sería: no, pues mira, son unos malagradecidos. Y sí lo hay. A veces hay gente que no agradece. Algunos llegan nada más, les decía, cuando ya están bien. Llegan cuando hay un problema y cuando están bien se van. Pero sería yo una pastora frustrada, así como hay muchos, ¿verdad?, que a veces se nos olvida en el proceso de que todo lo que hagamos, dice que de palabra o de hecho, y esto va para todos los que están sirviendo en la iglesia. Les decía, hasta en lo cotidiano, cuando estás criando a los hijos: Señor, gracias, son prestados, voy a dar todo lo que puedo. Y si al rato no te lo agradecen, pues ya, mejor, ¿verdad? Dale gracias a Dios porque tú hiciste tu parte, lo que a ti te correspondió. ¿Y saben qué? No soy una anciana, pero los años que tengo sirviendo a Dios, que ya son muchos, ¿verdad?, porque muy joven tuve mi encuentro con Dios, puedo decirles que si hay alguien que siempre recompensa lo justo, es Dios. Aunque alguien te haga lo injusto, Dios a ti te bendice y te lleva en un camino de justicia y puedes caminar en paz y en tranquilidad. Pero porque tenemos que aprender. Entonces, grábate esto en tu corazón: todo lo que hagas, de palabra o de hecho, hazlo como para Dios. Aún en tu trabajo, ¿cuántos a veces van al trabajo nada más porque les paguen? No, pues pastora, pues por eso trabajo, ¿verdad?, para que me paguen. Sí, pero blinda tu corazón en eso. Ve al trabajo porque te van a pagar, pero cada vez de que estés atendiendo a los clientes, que estés haciendo lo que tienes que hacer,
hazlo como para el Señor. Y vas a ver que te va a ir bien. Y ya no vas a tener esas descalabradas cuando, pero si yo di todo y me corrieron, qué injusto. Porque no estamos haciendo las cosas como este gran consejo. Por eso le dije que este versículo es un gran tesoro para ayudarnos a blindar, a cuidar nuestro corazón. Entonces, todas las cosas, te lo agradecen, qué bueno. No te lo agradecen, se siente feo, pero Señor, sana mi corazón y a seguir adelante. Y cuando menos lo esperas, las bendiciones te llegan. ¿Sí? A lo mejor la gente que ayudaste no te ayuda o ya se olvidaron de ti, pero Dios va a mandar a alguien que sin conocerte te va a ayudar. Dios va a mover las situaciones para hacer las cosas. Dios no se queda con nada. Entonces a nosotros nos corresponde solamente obediencia, obedecer. Por eso son mandatos, son consejos que nos dan. Y vamos ahí estábamos viendo Colosenses 3:17, vamos al 4:6. Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra, ¿qué dice? Siempre, no a veces. Fíjense lo que dice, siempre. Le dije que este es nuestro manual de vida, ¿verdad? Sea vuestra palabra siempre, ¿qué dice? Con gracia, sazonada con sal, para que sepáis, ¿qué dice? ¿Cómo debéis responder a cada uno? ¿Sí? Son consejos que el Señor nos está dando. Entonces, ¿cómo manejar las ofensas? Que Dios nos ayude, nos dé de su gracia, de su sabiduría. Muchas veces te vas a tener que quedar callado. Otras veces vas a contestar, pero no alzando la voz, sino la respuesta blanda, ¿verdad? Dice, quita la ira. ¿Sí? Y aquí vienen otros consejos. Dice Proverbios 4:23 también. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, ¿qué dice? Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Algo que Dios nos pide es que cuidemos el corazón. ¿Sí? Les decía que si nosotros dejamos que la falta de perdón, que las ofensas nos estén afectando, nos estén dañando, nos vamos a ir para abajo. Y no me refiero al infierno, también, ¿verdad? Si no perdonas. Que la palabra dice que si no perdonamos tampoco seremos perdonados. Me refiero a que nos vamos a decaer, nos vamos a sentir decepcionados, desanimados. Pero dice aquí, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Sabes? Yo he pasado muchos procesos. Y yo llegué a un punto donde yo dije, a mí de ahora en adelante nadie me daña. Y ahí va la respuesta. Si yo no le doy permiso. O sea, depende de nosotros. Si alguien nos dice cosas que ni lo conoces, pues como que no te lastima, ¿verdad? Pero si es alguien que amas, con quien convives y te lastima, duele y duele mucho. Pero va a depender de ti si te enganchas y te quedas con eso o lo sueltas delante de Dios, perdonas y sigues adelante. A mí nadie me daña si yo no le doy permiso. ¿Sí? No es fácil llegar a ese punto, pero tenemos que hacerlo, trabajar para llegar a ese punto. Nadie me daña. No, pues es que ¿cuántos, verdad, se han suicidado porque les dijeron que no? Porque entonces sus emociones y su vida, su corazón no lo cuidaron y dependían de otra persona para seguir adelante. ¿Qué pasó?
A lo mejor ahí al poco tiempo, ¿verdad?, viene el amor de tu vida. Pero a veces el diablo es especialista, ¿verdad?, en mandarnos ahí dardos en la mente. Nadie te quiere, a nadie le importas. Mira, no te lo agradecen. Pues dile, bueno, lo hice como para Dios, no como para él. Así contéstale al diablo, ¿verdad? También cuando te mande ahí sus bombardeos. No le des lugar. Yo recuerdo de uno de mis sobrinos, que ahora ya son jóvenes, ¿verdad? Estaba pequeño. Y un día entró llorando, estaban de visita. ¡Ah! Y le dije, ¿qué te pasa? Es que mi hermano me dijo. ¿Y qué te dijo? Que soy tonto. Y entonces yo me paré y le dije, ¿y eres tonto? No. Entonces, ¿por qué lloras? ¿Me explico? O sea, a veces nosotros damos cabida a que otros nos hagan daño. Si tú sabes que sabes quién eres, yo creo que les voy a dar un tema que se llama, ¿verdad?, que lo estoy trabajando ahí. Tu identidad te da autoridad. Y el problema es que muchos tienen su identidad, el diablo ya los ha hecho añicos. Pero si tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios, tú tienes un gran valor. Dios te hizo con un gran propósito. ¿Por qué alguien va a venir a destruir tu vida? Trabaja, levántate, perdona lo que tengas que perdonar, sacúdete, reacciona. Así como mi pequeñito, ¿verdad? Que le dije, ¿y eres tonto? No. Entonces, ¿por qué lloras? Y ya se quedó así, ¿verdad? Y ya se limpió la cara. Porque entendió. A veces el diablo viene a aplastar. Y esa es su misión, ¿verdad? Aquí en la tierra. Fue desterrado del cielo. Y dice la palabra que ha venido a robar, matar y destruir. Pero dice el Señor, pero yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Por eso su palabra, que es el manual de vida, nos da consejos para vivir de una mejor manera. Las situaciones sí, a veces vienen así una tras otra y nos aplastan. Somos carne también, se vale llorar, nos va a doler, pero no te quedes ahí atorado. Sigue adelante, sigue adelante. Dios tiene grandes propósitos para tu vida. Dios te ama, te formó, te engendró con un gran plan, no para que seas destruido. Así de que agárrate de la mano de Dios, sigue sus consejos, trabaja en ti, porque más que trabajar con los demás, ¿verdad? A veces llegamos a la iglesia y ahí sí, Señor, cambia a mi marido, Señor, cambia a mi esposa, ¿verdad? Pero primero cambia tú y después empiezan los cambios en los demás. Tenemos que trabajar en nosotros. Por último, vamos a Mateo capítulo 5. Verso 1, hace unas semanas estuve hablando de las bienaventuranzas, pero ahorita vamos a verlo desde esta perspectiva, ¿verdad? De cómo tratar las ofensas. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, en el verso 2, bienaventurados. La palabra bienaventurado significa doblemente bendecido. O sea, no solamente vas a ser bendecido, doblemente bendecido, ¿verdad? Bienaventurados, ¿qué dice? Los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ser pobre en espíritu a veces se ha confundido y hay iglesias o doctrinas que piensan que para ir al cielo es que no tengan ni para comer, ¿verdad? Y eso es bien espiritual. No, eso es una mentira del diablo. Cuando dice bienaventurados, los pobres, ahí lo especifica en espíritu. Los pobres en espíritu somos aquellos que decimos, Señor, yo sin ti no puedo. Yo necesito de ti. Eso es ser pobre en espíritu. Cuando tú rindes tu vida al Señor y le dices, Señor, yo necesito de ti. Yo necesito que estés en mi vida. Yo te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Sáname, restáurame. Señor, tengo este problema, necesito que me ayudes. Eso es una manifestación de una pobreza en espíritu.
Cuando nosotros no tenemos el poder para cambiar situaciones o cosas, pero Él sí. Él tiene todo, el poder para sanar, el poder para cambiar, para transformar, y nosotros no. Entonces necesito de ti. Por eso dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Seguimos? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Dios dice, hijo, has sido muy lastimado, perdona lo que tengas que perdonar, no fue justo, pero yo soy un Dios de justicia. Y mira, algo que yo tengo bien visto, siempre las cosas caen por su propio peso. Si te han hecho cosas injustas, déjaselo a Dios. Él se va a encargar. Él se va a encargar. Porque Él es un Dios justo. Y mientras tú estés pegado con Él, como el versículo anterior decía, bienaventurados los pobres en espíritu, yo necesito de ti, Señor. Y dice, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Cuando nosotros somos humildes y reconocemos que necesitamos de Dios, Dios empieza a levantar nuestra vida. Porque dice, este es mi hijo. Dios dio una palabra profética para este año, desde que inició el año, desde diciembre del año pasado, que 2026 iba a ser un año difícil para muchos. Fue una profecía, hablando de las naciones. Ahorita, lo que resta del año, yo no sé qué más va a pasar, pero este año ha habido guerras, ha habido terremotos, ha habido cosas muy difíciles para mucha gente. Algunos en lo personal están pasando situaciones difíciles, pero la promesa que Dios nos dio, dijo, pero los que estén asidos de mi mano, yo los sostendré, yo los levantaré. Tenemos que ser pobres en espíritu. Señor, yo necesito de ti. A veces Dios necesita sacudir nuestra vida para poder rendirnos a Él y decir, necesito de ti. Te lo habla una exatea, que yo me sentía, pero así que yo me las podía de todas. Como ingeniera sentía que todo, ¿verdad? Salud, dinero, amor, ¿qué le pido a la vida? Yo no necesito de Dios. Es una tontería que la gente se mete para estar fortalecidos. Vino la lección de mi vida. Y hoy, pues hoy hasta le sirvo y predico y aquí estoy. Porque tuve que reconocer que es Él solamente el que nos levanta. Y como esta palabra que ha dado para este año, que venían cosas difíciles para muchos, pero no se nos olvida, dijo, pero los que estén asidos de mi mano, yo los levantaré, yo los sostendré. Así de que agárrate fuerte del Señor. Agárrate fuerte. Dice, ¿verdad? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Seguimos? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Señor, no es justo esto, pero el Señor hará justicia. Amén. ¿Seguimos? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. No, pero mira, no tienes por qué ayudar a esas personas. Si mira a ti lo que te hicieron y esto, el otro. El Señor nos dice, ¿quieres ser grandemente bendecido? Sé misericordioso con el que te ayude. No, pues yo ¿por qué voy a ayudar? ¿Quieres misericordia? Ten misericordia de otros. ¿Sí? ¿Seguimos? Bienaventurados los de limpio corazón. Por eso en Proverbios nos decía, ¿verdad? Que ante toda cosa guardada, guardemos, cuidemos nuestro corazón. Debemos de nuestra tarea aquí en este caminar, en esta tierra, que no es fácil, mantener
limpio nuestro corazón. Dile al que está a tu lado, debemos de trabajar para mantener limpio nuestro corazón. Si hoy te sacaran, ¿verdad?, ahí una radiografía del corazón, ahí, ¿verdad?, como el ultrasonido, también ahí viendo todo. ¿Cómo está tu corazón? ¿Lleno de rencores? Es que lo que me hicieron. Por acá está mi guerrera, la doctora Dalila, ¿verdad? Ella ministró sanidad interior mucho tiempo. Y me platica, ¿verdad?, que una vez estaba en su consultorio y una mujer hablaba, ¿verdad?, de su dolor, de su amargura, y le dijo, ¿y como cuánto tiempo tiene eso? 20 años, doctora. O sea, 20 años y todavía llorando. Es tiempo de sacar todo eso. No, ya jubila, ¿verdad?, el rencor. Ya dale salida. Ya dale salida al resentimiento. Es que lo que me hicieron, dijimos que una de las raíces de las ofensas es porque hay corazones lastimados que no han sido sanados, que traen ahí, ¿verdad?, rencor acumulado, y a la primera sacan, ¿verdad? Nos está diciendo el Señor, bienaventurados los de limpio corazón. Pero me voy a ver como tonto, como tonta. Que te vean así. Lo importante es que te vea el de arriba, y vas a ver cómo esa tonta, ese tonto es levantado. Y al rato quien te denigraba, te insultaba, ¿y ahora? A veces vamos a parecer tontos, pero tú mantente firme, limpia tu corazón. Señor, limpia mi corazón. Sí, pero hay cosas que las tenemos que sacar nosotros. ¿Sí? Hay cosas que las tenemos que sacar. Casi estamos terminando. Puedes reiniciar y si no, les leo aquí, ¿verdad? El verso 9. Estamos en Mateo, capítulo 5. Sí, nada más que yo estaba muy acá y descuidé acá. Ahora tengo que activar aquí. Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dios nos estaba diciendo, que tu respuesta sea blanda, ¿sí? Por eso está diciendo aquí en el verso 9, bienaventurados, vas a ser grandemente bendecido si eres una persona pacificadora. Si eres una persona contenciosa, te va a ir mal. Tu corazón va a estar lleno de rencor, de resentimiento, al rato hasta el estómago, el hígado y todo, ¿verdad? Ahí. ¿Sabes? Hay gente, mayormente, y los médicos lo saben, la mayoría, cuando hay personas que no han sanado muchas emociones, sobre todo que hay mucho rencor, mucha falta de perdón, les da cáncer. Cuando les llega una persona con cáncer, a muchos doctores saben que son emociones que no las supieron manejar. Pero pues bueno, el médico te va a dar la pastilla, la medicina, pero el médico de médicos te da todos estos consejos que hemos visto hoy. ¿Sí? Y dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Yo no sé tú, pero yo quiero ser llamada hija de Dios. Entonces tengo que ser pacificadora. Eso no quiere decir que no pongas orden, ¿verdad? Ayer estuve en un evento, una reunión,
Y una persona que estaba rompiendo la fila y fue ahí por delante y a mí me tocaba allá y le dije, oiga, estamos haciendo fila y estoy aquí. Y dijo, sí, perdón. Y ya se detuvo. O sea, yo no tuve que gritar, simplemente poner un orden. Entonces va a haber situaciones donde de una forma tranquila, sin gritar, la blanda respuesta, ¿verdad? Y a veces hay gente que necesitamos hablarles para que reaccionen. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Verso 10, ya casi terminamos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Seguimos? Porque de ellos, ¿qué dice? Es el reino de los cielos. Hoy en día vemos muchísimos mártires que está habiendo, mucha persecución al cristianismo. Pero sabes, aun si los asesinan, ellos se van directamente al cielo, al reino de los cielos. Y seguimos el verso 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa, ¿qué dice? Os vituperen y os persigan. ¿Seguimos? Y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. No sé a cuánto les ha pasado. Y a veces algunos están bien preocupados por querer, no, es que eso es una mentira. Y sí, en lo que tú puedas, aclara las cosas. Pero si no, déjaselo a Dios. Cuando digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Qué más sigue? ¿Qué dice? Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El galardón es grande. ¿Cuántos quieren galardones? Todos queremos galardones, ¿verdad? Pero ¿cuántos queremos pasar por difamaciones? Nadie. Porque alguien esté diciendo mentiras y te difame. Yo aprendí eso hace muchos años. Tuve un proceso muy duro, muy difícil cuando yo regresé de España a México. Tuve un proceso fuerte de parte de Dios que yo quería botar la toalla. Para los que no saben lo que es botar la toalla, ¿verdad? Que no son de México, es querer renunciar a servir a Dios. Y yo no aguantaba. Estaba llorando, reclamándole a Dios muchas cosas que me estaban pasando. Sentía que Dios no tenía el control. Y entendí. Dios me ha dado el don profético, el don de poder oír su voz muchas veces. No siempre, pero muchas veces. Y eran meses donde Él no me hablaba. Y la situación era muy difícil. Y recuerdo que yo llorando le decía que ya no podía, ya no quería seguir adelante. Y entonces me dijo, tú eres líder de líderes a las naciones, por eso estoy trabajando contigo. Se oye bien bonito, pero a mí ni gusto me dio oírlo. Porque sabía que tenía que entrar, estaba viviendo procesos muy dolorosos que aún yo decía, esto no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Porque me estaban pasando muchas cosas una tras otra. Me sentía yo acabada. Y me dijo el Señor, y eres profeta a las naciones y vas a regresar a las naciones. Porque como yo había regresado en obediencia, pensé que a lo mejor ya no iba a regresar a las naciones. Y sabes, yo me sentía muy aplastada. Y Dios estaba hablando eso a mi vida, que esos procesos eran por lo que venía, por lo que me tenía que enseñar. Me enseñó mucho sobre el perdón. A pesar del daño que te estuvieran haciendo, me enseñó la bendición del perdón. Es injusto, sí,
pero he sido muy bendecida por perdonar. Y me acuerdo que él todavía me dijo, y todavía no termino. Porque yo le decía, ¿por qué? Y me dijo, Juan 13:7. Ahí me memoricé ese versículo, yo no lo sabía. Y dice, lo que yo hago ahora no lo entiendes, pero lo vas a entender después. Y termina diciéndome, te van a difamar. Todavía falta, me dijo, te van a difamar. Y yo así, oh no. Cuando me estaba hablando pensé que ya al otro día todo iba a cambiar. Pero terminó diciéndome, y yo sentía que ya no aguantaba. Pero sabes, eso me hizo muy fuerte. Y me dijo, todavía falta. O sea, todo el trato que estoy teniendo contigo, falta. Porque te van a difamar. Y lo más doloroso es que era un pastor el que me difamó. Y quiso hacerlo más grande, pero mi líder de misiones lo detuvo. ¿Duele? Sí. Pero tuve que perdonar. Tuve que bendecirlos. Viajó a otra ciudad donde yo estaba en una reunión nacional para hacer eso. Viajó para difamarme. Y sabes, cuando yo regreso, me dice un pastor que era líder de la alianza en ese tiempo, de la ciudad, qué bueno que ha regresado. La estábamos buscando. Porque viene el consejero de Israel, el consejero del embajador de Israel aquí en México. Y la estamos buscando para que usted represente a la mujer cristiana. Y yo dije, pues bueno, ya estoy aquí. Me llevaron a la mesa de honor, ahí al lado del embajador. Nos pagó una cena privada. ¿Y saben quién estaba delante de mí? El pastor que estaba haciendo la difamación. Yo no me alegré. Solamente se me vino a la mente: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Wow. Cuando terminó la reunión, ese pastor y otros querían ir a la cena privada y les dijeron no, porque ya tenemos un número. Ya tenemos las personas que van a estar ahí. Pero nosotros pagamos. Le dijeron, no, no se trata de dinero. Ya tenemos algo organizado. Entonces, muchas veces vas a pasar cosas injustas, pero hay un Dios justo que hace las cosas. Amén. Hay un Dios justo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Hoy hemos entendido, Señor, cómo tratar la ofensa. Dile, perdónanos, Señor, porque muchas veces no hemos sabido cómo manejar las situaciones. Y si tú has ofendido, que seguramente, porque a veces todos hemos pasado situaciones, dile, Señor, perdóname. Perdóname por las veces que he ofendido, que he lastimado a otros corazones. Hoy te pido por mí, Señor. Ten misericordia. Ten misericordia de mí. Hoy te pido que me ayudes. Y hoy yo decido perdonar por las veces que yo he sido ofendido, ofendida. Yo decido perdonar. En el nombre de Jesús. Perdona.
Suelta lo que tengas que soltar. Dios quiere bendecirte grandemente. Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida. Perdona. Si te es difícil, dile: Señor, ayúdame a perdonar. Yo no puedo. Si hay rencor, si hay resentimiento, dile: Señor, saca este rencor, saca este resentimiento. Perdóname, ayúdame. Necesito de ti. Necesito de ti. Necesito de ti. Reconozco que soy pobre de espíritu porque vengo a ti, que todo lo puedes, para que me ayudes, para que me sanes, me liberes, me restaures. Hoy decido perdonar. En el nombre de Jesús. Si tienes que perdonar a tus hijos, di: Señor, yo perdono a mis hijos, porque a lo mejor esperabas mucho de ellos. Perdono a mis padres, porque quizás no supieron cómo tratarte. Si tienes que perdonar a tu esposo, a tu esposa, dile: Señor, yo perdono a mi esposo, a mi esposa. En el nombre de Jesús. Yo soy libre. Yo soy libre de toda opresión. Espíritu Santo, ven y abrázanos y llénanos. Di: hoy decido perdonar. Señor, hoy ayúdame a sacar todo este rencor, todo este resentimiento, toda falta de perdón se va de mi vida. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Dile: Señor, y ayúdame, dame sabiduría. Cómo responder cuando vengan las ofensas. Cómo actuar. Y aun si tengo que poner límites, muéstramelo. Ayúdame. Necesito de ti. Gracias, Espíritu Santo, porque sé que estás aquí y tú quieres ayudarnos, liberarnos, restaurarnos. Y le saca todo rencor, todo resentimiento. Y perdóname por todo lo que yo he lastimado el corazón de otros. Hazme libre. En el nombre de Jesús. Y si nunca has aceptado a Cristo en tu corazón, hoy es el día. Tú que estás viendo la transmisión, dile: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Reconozco que soy pecador, que te he fallado. Yo me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Hoy me arrepiento de todas las ofensas que han salido de mi boca. Y perdóname todo lo que yo he lastimado a otros. Creo que moriste en la cruz del Calvario, que resucitaste, que estás vivo, que estás sentado a la derecha del Padre, pero estás aquí conmigo. Ven, Señor Jesús, sáname y restáurame. Y te acepto como mi Señor, como mi Salvador, como mi sanador, como mi único Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a entonar un canto para despedirnos. Y abre tu corazón. Deja que Dios limpie tu corazón. Todos queremos